Muy bien, buenas tardes. Agradezco a IPC por la invitación, igualmente por la presentación efectuada. Vamos a dar inicio. En este caso soy el abogado Luis Miguel Quispe de Artayo y voy a tener a cargo lo que es esta sesión de legislación laboral y beneficios sociales. ¿Ok? Muy bien. Vamos a presentar la primera diapositiva. Un momento, por favor. Muy bien, en este caso estamos presentando, lo que es la primera diapositiva sobre introducción a la legislación laboral, ¿no? En este caso vamos a ver a grandes rasgos lo que ha sido la legislación laboral durante este tiempo, ¿no? A ver, ¿qué saberes previos deberíamos tener? Bueno, ¿qué es derecho? ¿No? El derecho es todo aquello que nos protege a través de una norma jurídica, ¿no? Y nos da algunos alcances. ¿Qué se entiende por trabajo? Es todo tipo de acto o esfuerzo físico que uno realiza para poder tener una contraprestación. El derecho laboral, que justamente es el derecho encargado, ¿no? Es el derecho especial encargado de legislar sobre materias laborales. Y los principios, que son aquellos, vamos a decir, la base, ¿no? La base con la cual se hace posible que se respeten los derechos laborales, ¿no? Muy bien. El propósito es que se comprenda la importancia del derecho laboral y sus ramas. ¿Cómo es que nace el derecho laboral? De manera rápida lo vamos a ver. Bueno, tenemos entendido, ¿no?, que en el siglo XIX solo existía la esclavitud y el feudalismo, ¿no? No había más allá de derecho al trabajo. Luego, pero eso no podíamos llamarlo todavía labor o trabajo, ¿no?, en esa época. Luego viene la ley de Chapelier de 1971, bien, cuyo antecedente es un edicto de Turgot que disuelve el feudalismo, ¿no?, y que permite, pues, de que exista la libertad de empresa y la libertad de elegir los oficios, ¿no? En ese momento ya se podía elegir a qué oficio quería uno dedicarse: zapatero, podía dedicarse, por ejemplo, a la carpintería, ¿no?, etcétera. Lo que no se podía escoger cuando tú eras esclavo o pertenecías al señor feudal, ¿no? Luego viene la revolución industrial y con la masificación de las fábricas, ¿no?, se empieza a tener una gran demanda de empleo y con lo cual se busca, pues, contar con oficios o con trabajadores, pero allí es donde ya viene el problema, ¿no? Donde ya se busca hacer, tener trabajadores, pero con un pago menor, ¿no? Dado de que existía tanta demanda para poder conseguir un empleo, los empresarios empezaron, pues, a tener abusos contra los trabajadores, incluso, pues, no, dependiendo también de si era mujer, si era niño, ¿no? Y estas circunstancias se dieron dentro de la revolución industrial, ¿no? Esa raíz de la revolución industrial, pues, que se empiezan a generar todas aquellas situaciones, ¿no?, de sindicalización o colectivismo, ¿no? Los trabajadores, viendo que los empresarios empezaban a tener ciertos abusos muy graves contra ellos, pues deciden, pues, unirse y formar grupos, ¿no? Lo que generó de que tras largas luchas, ¿no?, fueron muchas luchas, se pueda, pues, eliminar el trabajo infantil, tener derecho a la huelga, el descanso semanal, bien, tener jornadas de trabajo, salarios excelentes, ¿no? Incluso la explotación de la labor de la mujer también se logra en esta época, dado de que, ¿no?, incluso las mujeres, para poder realizar la labor de un varón de 8 horas, ellas tenían que completar, no 8 horas, sino tenían que trabajar 12, 16 horas, incluso el doble de horas para poder completar la misma jornada que el varón, ¿no? Había cierta situación de diferencia entre ambos, ¿no? Pasó eso, cayeron la revolución industrial cae, con el sindicato nace el proletariado, ¿no? Y también a raíz de ello, en el año de 1919, surge lo que es la Organización Internacional del Trabajo como una de las organizaciones fundamentales a nivel global
que permite pues la protección de los derechos laborales, ¿no? Derechos laborales tanto individuales como derechos laborales colectivos. Eso es lo que ocurrió en la parte internacional. En la parte nacional ya sabemos nosotros de que hemos vivido una etapa de esclavitud que se llegó a abolir en el año de 1823. Hablamos de esclavitud como el pertenecer a una persona como una condición de objeto, ¿no? El esclavo era transferido, era vendido, como si fuera un objeto de una u otra persona, ¿no? Y este esclavo servía a alguien, pero ese esclavo no tenía retribución, no tenía nada de manera de contraprestación, ¿no? Pero en 1823 en el Perú se elimina, en las constituciones de 1920, 1933, se hace alusión por primera vez, ¿no?, a lo que es el tema de lo que son la protección al trabajo. En el año de 1940, 1950 podemos hablar ya de las contrataciones laborales. En el año del 79, con la constitución que consideran algunos en el aspecto laboral una de las constituciones que permitió fortalecer los derechos laborales, se reguló sobre todo en esta constitución lo que es la protección contra el despido arbitrario, ¿no?, de los trabajadores. Por eso es que se le tiene mucha importancia a la del 79. Cosa que no ocurrió con la Constitución del 93, donde se pierde la estabilidad laboral porque se da más prioridad a establecer la parte económica del Estado con la finalidad de permitir el ingreso de mayor número de empresas, pero ese permiso que dio el Estado generó también que las empresas, al tener mayores facilidades para ingresar, también a hacer de la legislación laboral pues una situación de no cumplimiento, ¿no? Nacen las service, los trabajadores son contratados ya no a plazo indeterminado ni determinado, sino por tiempos determinados, ¿no? Y eso genera pues que no haya estabilidad laboral, ¿no? ¿Qué es lo que a la Constitución del 93 aún se le reprocha? Porque no permite cierta defensa de los derechos laborales y que aún no está en esa situación, ¿no? Claro está que a pesar de que la Constitución del 93 tenga esa falencia, la participación del Tribunal Constitucional en las últimas épocas, con sus sentencias que ha emitido, permiten ejercer un control sobre las normas laborales, ¿no?, y en defensa pues de los trabajadores tanto del sector público como del sector privado. Y no solamente en el tema laboral, sino también previsional, ¿no?, del tema de pensiones, ¿no?, el tema de pensiones para los jubilados. Ahora, ¿cuál sería el concepto del derecho del trabajo o legislación laboral? Es un conjunto de principios y normas jurídicas que va a regular las relaciones que surgen, ¿bien?, entre el hecho social del trabajo dependiente y las emanadas de las asociaciones sindicales, las cámaras empresariales y el grupo de empleadores entre sí o con el Estado. En otras palabras, es la relación que va a regular entre el trabajador con la empresa o entre el grupo de trabajadores con el sindicato, ¿no? ¿Qué tipos de derechos tenemos? En el tema laboral tenemos el derecho individual del trabajo, que regula la relación directa del trabajador con el empleador. El derecho colectivo del trabajo, que regula la relación de los trabajadores como asociados en un sindicato con un empleador determinado. El derecho internacional del trabajo, que regula todo el tema de las disposiciones emitidas por el órgano internacional, la OIT. Y el derecho administrativo y procesal del trabajo, que regula, en un lado, el derecho administrativo al respecto del el tema cómo se debe llevar los procedimientos de contrato de un trabajador, cómo se llevan los procedimientos sancionadores a un trabajador, y por el otro lado el procesal del trabajo, que refiere cómo el trabajador puede ejercer su derecho a través de acudir al órgano jurisdiccional cuando se siente vulnerado, como por ejemplo, ¿no?, cuando hay despido arbitrario, despidos incausados, ¿no? Un trabajador puede acudir al órgano jurisdiccional para hacer valer sus derechos, ¿no? Entonces esos son los tres tipos de derecho
que se encuentran dentro del derecho especial, derecho del trabajo. ¿Qué fuentes tiene el derecho del trabajo? Para conocerlos de manera rápida, ¿no? En la cabeza la Constitución, luego tenemos los tratados internacionales, la ley que es dada por el Congreso, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, ¿no? Son las fuentes que van a regular el derecho al trabajo. Hay fuentes especiales que regulan el derecho al trabajo, como el contrato de trabajo, que es el documento oficial que regula la relación laboral, los convenios colectivos, que son aquellos acuerdos que llegan las partes, en este caso los trabajadores, con la empresa sobre un determinado derecho o derechos a su favor. El reglamento interno del trabajo, que es la norma que es redactada por la empresa, donde se regulan toda la estructura de la empresa, los derechos, los deberes, las obligaciones de cada uno que participa en la empresa, ¿no? Incluso también los procedimientos sancionadores en contra del trabajador cuando éste incumpla sus... ¿Qué principios tenemos nosotros en el derecho del trabajo? En el derecho del trabajo nosotros tenemos 3 principios, ¿bien? Tenemos el principio protector de la regla más favorable, ¿no? Cuando existen diversas normas en el tiempo, se aplica, ¿cuál? La que más le favorece al trabajador. La condición más beneficiosa, ¿no? Si en el tiempo existen 2 normas que le otorgan un determinado beneficio a un trabajador, beneficio hablamos en el tema de, puede ser remunerativo, en el tema de pago de alguna bonificación, ¿cuál se aplica? La que más le conviene al trabajador, ¿bien? Y la regla in dubio pro operario, ¿no? Que siempre se presume las normas, siempre en todo proceso, por ejemplo, disciplinario, a favor del trabajador, ¿no? Esto es lo que en regla tenemos, que permite que al trabajador se le aplique estos principios para que no cometan abuso, ¿no? Debemos entender que el empleador es el que tiene en una relación laboral el poder, tanto administrativo, el poder económico y tiene el poder también sancionador. Entonces, si el trabajador no tuviera este principio protector, imagínense el poder del empleador contra el trabajador. Por lo menos con estos principios que son constitucionales, se permite pues darle al trabajador cierta equiparidad con el empleador para que no existan abusos, ¿no? Ahora, ¿qué principios existen en el derecho al trabajo? Muy bien, tenemos el principio de irrenunciabilidad de derechos. Ni un trabajador puede renunciar a sus derechos, ¿bien? Ni de manera voluntaria, ni de manera obligatoria, ni de manera más o menos simulada, ¿no? No, los derechos de trabajo son irrenunciables. A veces me preguntaban, ¿no? Y profesor, si es que yo ya no tengo vínculo laboral y ha habido algunos aumentos que yo no he cobrado, pero me he dado cuenta que mis compañeros sí, pero ya no estoy en la empresa, ¿puedo reclamarlos? Sí, ¿no? Se pueden reclamar porque son irrenunciables. Lo que hay que hacer ahora es un proceso, ¿no? De reconocimiento. ¿Listo? Principio de continuidad laboral. Se sobreentiende de que cuando a mí me contratan en la empresa y mi contrato tiene una fecha límite, vamos a suponer, me contratan desde el día de hoy, 18 de mayo, hasta el 31 de diciembre del 2025. Pero sin embargo, terminando al 31 de diciembre, no me cursaron documento, memorándum, oficio, cualquier otra, una carta, diciéndome que haga entrega de cargo. Debo entender de que mi trabajo se pasó de ser determinado a un trabajo indeterminado. Por lo tanto, se sobreentiende de que hay una continuidad laboral. ¿Bien? Principio de primacía de la realidad. Por el principio de la primacía de la realidad, se entiende de que se prefiere todo aquello que se observa, que se puede ver, que se puede comprobar a los simples dichos de la parte del empleador, ¿no? ¿Cómo así, profesor?
Por ejemplo, vamos a poner un caso específico, ¿no? Anita, vamos a suponer, Anita, una señorita que trabajaba para una empresa prestadora de servicios de agua, ¿no? Trabajaba allí como asistente administrativo y venía trabajando allí los últimos 8 meses, ¿no? Sin embargo, en los últimos 8 meses empezó a tener ciertas dificultades laborales con su jefe inmediato, el jefe de administración, quien más allá de generar buenas relaciones laborales, le generaba siempre situaciones incómodas, como por ejemplo rechazarle los documentos, llamarla en la madrugada para realizar trabajos, realizarle seguimiento o acercársela cada rato para tratarla de una manera un poquito hostil. Entonces, hasta que llegó el momento y buscaron un pretexto no justificado y le generan su despido, ¿no? En este caso Anita queda en el aire, pero asesorada por un abogado, le indica que vaya a SUNAFIL y que en SUNAFIL haga su denuncia correspondiente, ¿no? SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Anita hace su denuncia, le recepcionan, le fijan fecha para visita inspectiva y pero para esto, previamente ya Anita, habiéndose asesorado, había dejado, pues, ¿no?, su fotografía en la pantalla, protección de pantalla, dejó también allí bien sus documentos, dejó varias cosas en su lugar de trabajo, ¿no? Para buena suerte no hicieron la limpieza de su lugar de trabajo, no sacaron nada y cae la inspección laboral. Cuando llega el inspector laboral, observa, hace las preguntas, primero se entrevista con la administradora, dice, no, ella no trabajó para nosotros, ella simplemente era una persona de servicios, venía esporádicamente, consultó a otro jefe, dijo, no, ella no trabaja, no tiene vínculo laboral para nosotros, pero sin embargo el inspector, cuando llega al lugar de trabajo de Anita, observa su fotografía de Anita con su menor hijita allí, al costado un cuadro, observa, abre los cajones, observa documentos que estaban suscritos por Anita, prende la computadora, el fondo de pantalla de Anita, consulta a la trabajadora al costado y la trabajadora dice, sí, ella se sentaba acá y trabajaba aquí. ¿Qué ocurre? ¿Qué decían la administración? ¿Qué decían los jefes? No, ella no tenía vínculo, ¿no? De palabra, de boca. Pero el inspector, ¿qué pudo comprobar con la primacía de la realidad? Que efectivamente Anita se sentó allí, prestó labor allí y lo que ella decía era verdad, que era una trabajadora. Por lo tanto, ¿qué ocurrió? Ocurrió que el inspector pudo corroborar en el acta que sí Anita era trabajadora y eso le sirvió a Anita para que cuando hizo su proceso de reincorporación laboral, el juez fallara a su favor en mérito a la primacía de la realidad, ¿no? Son circunstancias que ocurren, ¿no? El principio de razonabilidad es que siempre tiene que existir la remuneración, tiene que ser razonable con el trabajo y las funciones que va a realizar un trabajador, ¿no? También tiene que existir razonabilidad entre la jornada que yo voy a realizar y la remuneración que voy a percibir, ¿no? Razonabilidad. Y el principio de buena fe es el principio de que todo contrato de trabajo que uno realiza siempre debe entenderse que es a buena fe, ¿no? Que tiene que ser un contrato no para delinquir, no para realizar labores que no son legalmente correctas o simulaciones de contrato, ¿no? Para poder realizar fraudes, etcétera, ¿no? Siempre tiene que mediar la buena fe. ¿Listo? Muy bien, preguntas hasta esta parte que lo hemos visto de manera precisa, corta, ¿no? Que es sobre la legislación laboral. ¿Alguna pregunta? Hugo, Medalí, Brandley, ¿alguna consulta, alguna pregunta al respecto? Si está todo claro, me podrían ayudar de repente con un icono, una manito, o un mensajito por el chat. Sí, profesor, todo claro, para tenerlo en cuenta, ¿no? Muy bien, gracias, jóvenes. Vamos a continuar. Voy a presentar la siguiente diapositiva. Bien, un momento, por favor. Muy bien, ya habiendo nosotros visto el tema de lo que es la legislación laboral, ¿no? Ya sabemos que la legislación regula la relación entre dos partes, trabajador con empleador o trabajadores con un sindicato. Hemos visto que existen 3 principios protectores del trabajador
y hemos visto que existen principios del derecho del trabajo y entre ellos está el principio de la primacía de la realidad que permite proteger al trabajador, sobre todo de aquellos abusos del empleador, ¿no? Ahora, es necesario también hacer un análisis de que en nuestro país existen dos tipos de legislaciones bien claras en el tema laboral. La legislación laboral que está destinada para el sector público, a los que conocemos trabajadores del Estado, ¿no? Servidores públicos, funcionarios públicos, que están bajo el decreto legislativo 276, en algunos casos están por CAS, ¿no? Por el decreto legislativo 1057 y sus demás normas que han salido. Y también tenemos aquellos trabajadores del Estado que se rigen por normas especiales. Hablamos de docentes, hablamos de docentes de la básica, docentes universitarios, docentes de institutos, personal de la policía, hablamos del personal, por ejemplo, médico, hablamos del personal diplomático, etcétera, ¿no? Cada uno tiene un determinado régimen especial, pero que lo regula dentro del sector público. Por otro lado, tenemos la legislación que se aplica para el sector privado, que son trabajadores de las empresas privadas, ¿no? Generalmente están contratados bajo el decreto legislativo 728, ¿no? Este decreto legislativo, que es el decreto legislativo que regula las relaciones laborales de toda la actividad privada. Profesor, ¿existen también regímenes especiales en la actividad privada? Sí, sí existen, ¿no? Por ejemplo, tenemos el régimen minero, el régimen pesquero, el régimen agrario, ¿no? Son regímenes privados que tienen una cierta especialidad por el rubro al cual se dedican, pero que tienen una norma general, que es el decreto legislativo 728, ¿no? El decreto legislativo 728, también denominado Ley del Fomento del Empleo, ¿no? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer a partir de este momento? Vamos a hablar de los derechos laborales, ¿no? Los derechos laborales se entienden en algunos casos de manera general tanto aplicables para el sector público como para el sector privado. Voy a tratar de explicar en este caso los derechos laborales que se aplican en ambos casos, pero debemos tener en cuenta que existen normas especiales para el tema del sector público como del privado, ¿ya? Si hay alguna duda me preguntan, estoy llano a responderlo también, ¿ya? Muy bien. Vamos a comenzar primero con el concepto de jornada de trabajo. La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual, ¿no? De manera diaria, semanal, mensual, el trabajador se encuentra a disposición del empleador con el fin de cumplir una prestación laboral que le exija. Muy bien. O sea, es el tiempo que yo voy a permanecer en la empresa, brindando mi esfuerzo físico, mental, todo para cumplir una determinada disposición, ¿no? Pero ¿dónde va a estar esa disposición? Me preguntarán. ¿En dónde encuentro? En el contrato de trabajo, ¿no? En el contrato de trabajo dice qué funciones voy a cumplir y esas funciones que voy a cumplir las voy a realizar en el tiempo que yo voy a estar dentro de la empresa, ¿no? La Constitución Política del Perú, en el artículo 25, nos habla cuál es la jornada ordinaria. Y yo sé que ustedes lo conocen, ¿no? 8 horas diarias nos dicen, o 48 horas semanales como máximo, ¿no? A la semana solo puedo trabajar 48 horas como máximo. Y 8 horas diarias, ¿listo? 8 horas diarias. Muy bien. Sé que me van a preguntar, pero profesor, veo que en algunos casos trabajan 12 horas, ¿no? Muy bien, lo vamos a explicar en breve. ¿Por qué esa razón? ¿Listo? Esto que está establecido en el artículo 25 de la Constitución lo encontramos en el convenio 1 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué nos dice ese convenio? Nos habla que la jornada a nivel internacional reconocida es de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Lo que quiere decir que nuestra Constitución lo ha acogido y lo ha puesto dentro de nuestras normas. ¿Listo? Ahora bien, la Constitución nos dice eso,
y hay una ley que el Congreso emite, que es el decreto legislativo 854, donde regula específicamente la jornada de trabajo, el horario que no es igual a la jornada de trabajo y el trabajo en sobretiempo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿la jornada máxima es un derecho? Sí, es un derecho que tiene todo trabajador. ¿Listo? ¿Es una obligación? Sí, es una obligación tanto del empleador de hacer cumplir la jornada como del trabajador de cumplir la jornada y recibir una contraprestación por ese servicio efectuado, ¿no? ¿Y cuál es el fundamento de que se establezca a nivel internacional una jornada máxima? El fundamento es de que el trabajador, tanto así como le presta el servicio al empleador con su fuerza física y mental, durante 48 horas a la semana, tiene que tener un tiempo prudencial para poder también descansar, renovar energías, para proteger su salud física y mental, ¿no? Imagínense que un trabajador tuviera que laborar de lunes a domingo todos los días sin ningún tipo de descanso. Retrocederíamos a la época de la esclavitud, ¿no? O a la época en el feudalismo, ¿no? Donde tú tenías una hora de ingreso, pero salve Dios cuando salías del trabajo, ¿no? Por lo menos ahora tenemos un tema de jornada. Sé que me dirán, pero profesor, sí, no, pero en la norma dice de 8 horas diarias, pero yo ingreso 7:30, mi salida debe ser 3:30, pero me quedo 4:30, 5 de la tarde, ¿no? En el Estado sí, he visto que ocurre esa circunstancia en los servidores públicos que están bajo la 276, los CAS, ¿no? He visto esa circunstancia, porque no hay un tema de control, ¿no? El Estado no se cuida mucho, ¿no? Salvo ahora que en cierta medida la SUNAFIL, que es la fiscalizadora de lo que es lo laboral, ya está interviniendo al Estado, ¿no? Por incumplimiento de normas laborales. Pero antes no existía eso. Y muy pocos trabajadores del Estado se quejan por miedo a las represalias o perder el tema laboral, ¿no? Cuando no debería ser así. Pero en el sector privado, por ejemplo, el empresario se cuida mucho con el tema del ingreso y las salidas, ¿no? Es muy cuidadoso, ¿no? En las empresas grandes, sobre todo, saben que tienen un horario de entrada y tienen que irse los trabajadores a su horario. Si firman el horario fuera de, por ejemplo, yo salgo 4 de la tarde y firmo 4:05, 4:10, me llaman la atención, ¿no? Pero profesor, me quedé a hacer un poquito más de trabajo, eso no cuenta para la empresa, ¿por qué me tendrían que llamar la atención? Ojo, si tú te vas a quedar para hacer algo más fuera de tu jornada máxima, tienes que tener la autorización del empleado. Te tiene que decir, muy bien, con un memorándum te autorizo que te quedes de tal hora a tal hora para realizar cierto trabajo. Y ojo, no es quedarme yo en la máquina ahí prendida diciendo ya 2 horas, 3 horas, ya me quedé 3 horas más de la jornada y ya es esto sobre tiempo, ¿no? No funciona así, ¿no? Tengo que justificar qué hice en esas 3 horas y por qué me estoy quedando, ¿no? Bien. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Muy bien. Si bien es cierto, la Constitución nos habla de que existe 8 horas diarias de trabajo o, esta es la palabrita, o la letrita, o 48 horas semanales, existen tipos de jornada, ¿no? La que nosotros conocemos y sabemos que existe es la de las 8 horas diarias o 48 horas semanales, ¿no? ¿Sí? Es la que más se usa, es que es una jornada continua, sin ninguna intermitencia, el trabajador puede elaborar 6 días de 8 horas, ¿no? Cada una, con un día de descanso, ¿no? Trabajo de lunes a sábado y el domingo descanso, ¿no? Si tú multiplicas 8 horas diarias, 8 por 6 días de trabajo son las 48 de la semana, ¿no? Ahí estamos bien. Se las retribuye, ¿no? De manera correcta. Y hasta ahí está todo ok, ¿no? Es la jornada ordinaria. La jornada reducida existe, sí, profesor, ¿existe? Sí, existe, ¿no? ¿Quién es el dueño de la empresa? ¿No? El empresario, el empleador, él es el dueño, él es el que hace y deshace en la empresa.
¿Él puede decidir de que yo trabaje para su empresa 6 horas y pagarme de manera normal? Sí, puede realizar eso. Puede decirme, trabaja solamente 6 horas durante 5 días, ¿sí? 5 por 6, 30 horas. ¿Y me puede pagar como si hubiera trabajado lo mismo? Sí. También me puede pagar proporcional, también. O sea, no hay ningún problema, ¿no? Ahí hablamos de jornada reducida, por ejemplo, a los que hemos trabajado en algún momento a part-time, a medio tiempo, ¿no? No trabajamos las 8 horas diarias, sino las 6 horas diarias, y eso hace una jornada reducida. Una jornada atípica, por ejemplo, es una jornada que se realiza de manera intermitente o discontinua. ¿Cómo así, profesor, es atípico? Por ejemplo, si algunos tenemos algún familiar que es médico, sabe que ellos hacen guardias, ¿no? Es atípico porque ellos no hacen 8 horas diarias durante lunes a sábado. Lo que ellos hacen es jornadas nocturnas o diurnas. En algunos casos trabajan lunes en la mañana con su guardia y descansan 1 o 2 días y vuelven a ingresar al trabajo y hacen su labor, ¿no? De manera intermitente o discontinua. Igual ocurre con los vigilantes, los guardias nocturnos, en el caso de trabajadores de discotecas, etcétera, ¿no? Tienen jornadas atípicas. Por ejemplo, una jornada ordinaria podría ser cuando hablamos de los trabajadores de minería. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? A ver, vamos a hacer una pregunta. ¿Los trabajadores de minería son una jornada ordinaria, una jornada reducida o una jornada atípica? ¿Qué dicen, jóvenes? A ver, pueden escribir por mensaje. ¿Qué tipo de jornada tienen los trabajadores de la minería? ¿Es reducida? No, ¿no? Ya, por ahí vamos. ¿Sería ordinaria o atípica? ¿Qué dicen, jóvenes? A ver, vamos a leer. Atípica. Muy bien, atípica, ¿no? ¿Por qué? Porque lo normal son las 8 horas diarias, ¿no? Lo atípico, ¿qué resulta? Lo atípico resulta de que existen, por ejemplo, empresas donde tú trabajas 15 días, ¿no? Y descansas otros 15 días, ¿no? ¿Listo? Lo atípico es que hay trabajadores que laboran solamente 4 días, de lunes a viernes, de 12 horas, y descansan de lunes a jueves. El viernes descansan, sábado descansan, domingo descansan, y nuevamente ingresan a trabajar de lunes a jueves 12 horas, ¿no? Entonces son tipos de jornadas que hacen que las empresas privadas pueden establecer. Ahora ustedes se preguntarán, profesor, ¿en el Estado existe algunos empleos que son atípicos? Sí, hay empleos que son atípicos. Por ejemplo, los que son trabajadores de guardianía en el Estado, ¿no? Guardianía, sí, definitivamente atípico su jornada, ¿no? Hay días que laboran 2 días, descansan 1, a veces sus labores fines de semana, les hacen rotación, ¿no? Es una jornada atípica. Los médicos del Estado, como el del hospital, también atípico, ¿no? Los médicos del seguro de salud también, ¿no? Atípico, ¿no? ¿Listo? Esos son los casos que existen, ¿no? Ahora les pregunto, ¿es lo mismo decir jornada de trabajo con horario de trabajo? ¿Es lo mismo que decir jornada de trabajo con horario de trabajo? ¿Qué dicen, jóvenes? La jornada de trabajo con el horario de trabajo son 2 cosas distintas. La jornada me establece el tiempo en horas que debo yo cumplir para poder trabajar, ¿bien? O cumplir mi labor. En cambio, el horario de trabajo me fija un horario de ingreso y un horario de salida dentro de la empresa. ¿Listo? Que tiene que
¿Está relacionado con la jornada? Sí, ¿no? Si me dicen de que voy a trabajar 8 horas diarias, entonces mi ingreso debe ser desde las 7:30 hasta las 3:30, ¿no? Hasta las 3:30. Y así debe estar establecido en mi horario de trabajo. Ahora ustedes se preguntarán y me dirán, profesor, pero ¿por qué yo salgo 4:30? Si yo entro 7:30 y usted me dice que 8 horas serían a las 3:30, ¿por qué yo salgo 4:30? Porque hay una situación que no está considerado o que lo consideran dentro del horario de trabajo, que lo consideran, que es el horario de refrigerio, que generalmente en las empresas y también en el sector público se considera de 45 minutos o de 60 minutos. ¿Listo? Esa hora que tú tienes, ¿no? Esa hora que tú tienes para poder ingerir tus alimentos, poder relajarte un poco, ¿no? Para volver a retomar el trabajo, no se considera dentro de la jornada laboral. ¿Listo? Porque en esa hora tú no cumples una labor, simplemente estás tomando un descanso, ¿no? Por eso es que siempre se extiende 1 hora o 45 minutos más tu salida, ¿no? En el caso de los horarios de trabajo. ¿Listo? Esa es la razón. Aquí está el refrigerio, ¿no? El tiempo dedicado a no a consumir algún alimento, ¿no? Alguna bebida, un descanso, que dice la ley que no puede ser menor a 45 minutos. Por eso le decía, ¿no? Hay empresas 45 minutos, 1 hora, dependiendo, ¿no? También el refrigerio depende, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, las empresas privadas, por ejemplo, como las minas, ellas hacen que los trabajadores lleven sus alimentos y su horario de refrigerio lo hacen dentro de la empresa, ¿no? Tienen un comedor, un lugar donde pueden ingerir sus alimentos y lo hacen dentro de la empresa. Hay empresas que no, como por ejemplo los bancos, que permiten que el trabajador llega a su momento de salir, sale esa hora, marca su salida y vuelve a marcar su ingreso cumpliendo esa hora que les dan para poder almorzar, ¿no? Bien. En el Estado, por ejemplo, también les dan las facilidades, ¿no? Salgan a almorzar, a comer y regresan, pero cumpliendo ese tipo de hora de refrigerio. Bien, muy bien, hasta ahí estamos claros. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos el horario nocturno. Generalmente el horario nocturno, como les explicaba, va para las jornadas atípicas, ¿no? El horario nocturno de vigilancia, médicos, por ejemplo, trabajadores de mina, trabajadores de industrias, eh, guardianía, ¿no? En el Estado también, ¿no? La policía, enfermeros, ¿no? Son trabajadores que hacen un horario nocturno. Se considera ese horario nocturno, jóvenes, entre las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, y tiene que tener un pago, y el pago que se realiza no podrá ser, nos dice, no podrá recibir una remuneración semanal, quincenal o mensual inferior a la remuneración mínima mensual vigente. Les pregunto, ¿cuánto es la remuneración mínima mensual vigente a la fecha? ¿Alguien sabe? A la fecha la remuneración mínima vital es de 1.130, ¿no? Entonces quiere decir que ni un trabajador que labore en horario nocturno puede recibir menos de 1.130 nuevos soles, ¿no? Recordemos que el último aumento de la remuneración mínima vital se efectuó ahora hace poco, el 1 de enero del 2025, ¿no? El año pasado aún estaba en 1.025, ahora está en 1.130, ¿no? 1.130. Ahora bien, si no puedo recibir menos de 1.130, ¿cuánto es lo que voy a percibir? Un 35% de sobretasa del monto mínimo, ¿no? De 1.130, ¿no? A ver si calculamos aproximadamente y le sacamos a 1.130 el 35%, ¿cuánto es? A ver, jóvenes. A ver quién me apoya.
¿Mm? Si el mínimo vital en la actualidad es 1130 y me deben pagar una sobretasa de este mínimo de 1130 de 35%, ¿cuánto es lo que me van a pagar adicionalmente? ¿Mm? Bien, a ver. El 35% de 1130 es 395.5 nuevos soles, ¿no? En otras palabras, 396 soles. Esos 396 soles, que es el 35% de sobretasa del mínimo vital, es lo que me van a pagar un adicional. Entonces, ¿cuánto es lo que yo estaría cobrando? A ver. Estaría cobrando un total de 1.525 nuevos soles, ¿no? 1.525 nuevos soles. Eso se aplica para el tema de la jornada, ¿no? Ahora, profesor, eso que usted me dice, el 35%, ¿usted le está sacando de la remuneración mínima mensual? Sí, de la mínima mensual. Profesor, ¿pero qué ocurriera si yo gano mucho más de la mínima mensual? Gano no 1.130, gano 1.500, 1.800. ¿De dónde tendrían que sacar ese 35%? ¿Del mínimo, de la remuneración mínima o de la remuneración que estoy percibiendo? La respuesta es de la remuneración que estás percibiendo, ¿no? ¿Listo? Solamente te ponen como un parámetro la ley que te tienen que pagar sobre el mínimo, pero no te dicen que no pueden pagarte más del mínimo, ¿no? ¿Listo? Si hay dudas, consulten, jóvenes, para poder entendernos en este aspecto. Muy bien. Otro aspecto de los derechos laborales es el sobretiempo. Ojo, en el sector privado sí hablamos de sobretiempo, hay un pago por quedarte más allá del tiempo laboral. Pero también, jóvenes, tengan en consideración que en el Estado no existe la palabra sobretiempo. ¿Ya? En el privado sí, en el Estado no. En el privado sí hablamos de sobretiempo porque puedo quedarme más allá del tiempo y me pagan un inferior, un porcentaje por ese tiempo que voy a prestar de mi servicio al empleador. Profesor, y entonces, ¿qué pasa con los trabajadores del Estado que salen 4:30 y se quedan 7, 8 de la noche? O a veces 9, 10, 11 de la noche se están retirando recién a su casa. ¿Ellos no hacen ese sobretiempo? No. En ese caso no hablamos de sobretiempo. ¿Listo? Hablamos sí de horas trabajadas fuera de la jornada, pero en este caso no se pagan. En este caso se hace un tema de compensación, pero no es una compensación económica, es una compensación simplemente en horas. Por ejemplo, yo soy Juanito, me quedé trabajando en planillas durante 3 horas adicionales a mi salida, me autorizó mi jefe, pero yo no le puedo decir porque yo trabajo para el Estado, págame Estado, yo me quedé 3 horas más, no. Pero sí puedo pedirle que me considere esas 3 horas para tomarlas en la semana que viene, en un día de la semana, como compensación. Eso sí funciona, es compensable, ¿no? Porque estoy prestándole algo adicional al Estado, que bien es cierto, no me lo vas a pagar en dinero, no lo voy a ver en dinero, pero sí lo puedo ver en horas de descanso, ¿no? ¿Listo? Pero siempre tengo que pedirlos a la semana que viene. Muchos trabajadores del Estado agarran, juntan horas y dicen, ya, yo las voy a tomar de aquí al siguiente mes. Y han juntado horas y juntando horas tienen como 3 días de descanso. Obviamente eso no va a proceder, pues, ¿no? Porque son 3 días que vas a compensar. Y obviamente la necesidad del servicio a veces del Estado te requieren el trabajo y no te van a dar pues 3 días para que te vayas a la casa, ¿no? Hay situaciones que hay que se dan en la vida real, joder, ¿ya? A ver, en el caso de la empresa privada, el sobretiempo, que sí es pagado, ojo, tiene que ser voluntario, nadie te puede obligar, no te pueden insistir, quédate más tiempo, ¿no? Es voluntario, si hay posibilidades de que tú te quedas, ¿bien? Estas horas extras que tú vas a laborar son remuneradas, ¿listo? ¿Y cómo se pagan, profesor? La pregunta, ¿no? ¿Cómo se paga el sobretiempo? El tiempo que se paga en exceso, por ejemplo, más allá de las 8 horas, es el siguiente. Se te paga un 25% adicional si has trabajado 2 horas más de tu salida. Por ejemplo, yo salí a 4:30 y laboré hasta las 6:30, ahí me van a pagar un 25% adicional
por hora, ¿listo? Por hora laborada, ¿ya? Por ejemplo, si en el día, si en mis 8 horas de trabajo yo cobro 80 soles por ese día de 8 horas, quiere decir que me están pagando 10 soles, 10 soles por hora, ¿listo? Me están pagando 10 soles por hora. Por 8 horas, 80, por hora, 10 soles. Si yo trabajé 2 horas adicionales, ¿cuánto tendrían que pagarme por esas horas adicionales? Por hora me dice un 25%. Quiere decir que la hora, si vale 10 soles, tienen que pagarme 25% de esos 10 soles. ¿Me estarían pagando cuánto? 12 soles 50. ¿Bien? 12 soles 50 por la primera hora que me quedé y 12 soles 50 por la segunda hora que me quedé. ¿Listo? ¿Ahí estamos claros? ¿Sí? Si hay dudas, pregunten, ¿bien? ¿Qué pasaría si me quedo 3 horas, 4 horas, 5 horas? Ahí aumenta, ¿no? El valor. Vamos al mismo ejemplo, ¿no? Si me están pagando 80 soles por 8 horas y el valor hora son 10 soles y me he quedado 4 horas trabajando adicionales. La primera hora, ¿cuánto me van a pagar? Me van a pagar el 25% de la hora, 12 soles 50. La segunda hora me van a pagar el 25%, 12 soles 50. La tercera hora ya no me van a pagar un 25%, me van a pagar un 35%, que serían 13.50. Para las siguientes restantes, por ejemplo, porque yo me quedé 4 horas, me van a pagar 13.50, 5 horas 13.50, la sexta hora 13.50 y así sucesivamente, ¿no? Entonces va a depender del tiempo en que yo me quede. Todo eso al final se hace una liquidación en planilla, ¿no? Y sale el tiempo de las horas extras o el sobretiempo laborado, ¿no? Pero ojo, para que exista las horas extras tienes que tener autorización del jefe inmediato. Un proveído, una carta, un memorándum, un documento que establezca que tú te vas a quedar a realizar una jornada y tú tienes la obligación de, al término de la jornada, hacer un informe de la labor realizada y marcar tu salida a la hora que te estás retirando de la empresa, con la autorización del jefe, ¿no? Claro está. ¿Listo? No funcionan horas extras o sobretiempo porque yo me quise quedar y porque yo me quedé más tiempo, marqué y me quedé, ¿no? ¿Qué va a ocurrir si nuestra compañera Medali, por ejemplo, trabaja para una empresa, su horario es 4:30, pero ella se quedó 7:30 y marcó a las 7:30? Hay empresas en las que ese hecho se considera falta. Su llamada de atención, pueden aperturar el proceso disciplinario por incumplimiento del reglamento interno, ¿no? Porque la hora de salida es 4:30 y debe cumplirse. Si te quedaste, debes tener la autorización para quedarte. Profesor, ¿y cómo ocurre en el Estado? En el Estado ocurre de manera informal, jóvenes. En el Estado puede ocurrir de que sí cumplan con darte un documento para que te quedes y te permitan quedarte dentro de la entidad, o como que también todo es verbal, ¿no? Todo funciona de manera directa. ¿Sabes qué, Medali? Te quedas aquí, tienes que cumplir esto, ayúdame, tenemos que terminar de hacer la planilla, porque la planilla hoy tiene que girarse, te quedas hasta las 10, 11 de la noche, y todo es verbal, ¿no? No hay documento. Y a veces lo verbal lleva mucho a la confianza, ¿no? Tu jefe te está pidiendo que te quedes por confianza para terminar determinada labor. Tú te quedas. Obviamente, esa confianza permitirá que tú luego pidas la compensación, ¿no? Un descanso dentro de la semana, ¿no? ¿Listo? Muy bien. El registro de control de asistencia se lleva tanto en el sector público privado de las formas diversas, ¿no? Estamos hablando de control biométrico, dactilar, ya no se está teniendo mucho en consideración lo que es firmar o hacer ese tipo de anotaciones, ¿no? En cuadernos, muy poco. La mayoría de las entidades y las empresas ya han modernizado sus temas de ingreso, incluso, ¿no? Para aquellos que cumplen labores de trabajos vía internet,
o trabajos remotos también, ¿no? Hay sistemas ya que permiten el registro del control de ingreso y salida a través de aplicativos móviles, ¿no? Todo eso está a cargo de qué? Está a cargo de las jefaturas o de las oficinas de recursos humanos o de personal, ¿no? Que son encargados de implementar el reglamento para el control de asistencia, a determinar el funcionamiento y de que se cumpla, ¿no? Muchas veces, pues, esto de control de asistencia en el Estado, por ejemplo, genera un tema de descuentos, igual que en el privado, ¿no? Descuentos, genera responsabilidades administrativas, procesos disciplinarios, ¿no? Incluso Contraloría en el Estado interviene por el tema de asistencia también, ¿no? ¿Cómo tú puedes pagar a alguien si no asistió, si llegó tarde, por qué no le descontaste y esas cosas, ¿no? Igual en el privado, ¿no? Salvo que la diferencia que en el privado también el tema de asistencia es importante, ¿no? No pasas la asistencia o te olvidas todo ellos van llevando en tu legajo y al final no terminan renovándote el contrato, o te terminan también sancionando, ¿no? Son cuestiones, ¿no? Pero el registro de control de asistencia es una obligación de implementarlo del empleador, pero también es una obligación del trabajador de darles las facilidades correspondientes para el marcado de asistencia, ¿no? ¿Listo? Este control de asistencia también permite marcar asistencia por horas extras y sobre tiempo, ¿no? ¿Listo? ¿Qué pasaría si llegas a una empresa y la empresa no tiene activado el sistema de control, por ejemplo, viene la inspección y cuando le pide el reporte no tiene reportes? Esos son faltas graves, ¿no? Por parte de la empresa. A favor del trabajador, sí, obviamente, ¿no? Acuérdense que toda norma, todo acto, todo hecho siempre es a favor del trabajador, ¿no? Muy bien. Ya sé que cumplo una jornada, sé que cumplo un horario, sé que cumplo sobre tiempo y me pueden pagar. Pasamos a la remuneración. La remuneración es el derecho constitucional de libre disposición que se realiza al trabajador por haber realizado de manera periódica un determinado esfuerzo físico a favor del empleador, ¿no? Y de que este tiene que ser debidamente en dinero, en dinero, en especie, ¿no? Es una contribución, ¿listo? Es una contraprestación, también llamada. Algunos le dicen salario, ¿no? ¿Listo? Profesor, ¿honorario también se considera como una remuneración? No, el honorario no puede ser una remuneración. Un honorario es un pago, sí, pero que se hace por un servicio, ¿no? Es un servicio que presto y me dan un honorario. Pero por un trabajo que realizo bajo un contrato, no puede haber honorario. Lo que hay es una remuneración, una contraprestación, un salario, ¿sí? Bien, esos son los términos correctos, ¿no? ¿Dónde se regula la remuneración? En el artículo 24 de la Constitución Política, en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en el Decreto Supremo 003-97-TR, y en el reglamento de este decreto, y el Decreto Supremo 001-96-TR, ¿no? ¿Y qué características tiene la contraprestación? La contraprestación, por ejemplo, la remuneración nos dice que es una contraprestación, es lo mismo, ¿no? Obviamente, si yo trabajo determinadas horas, me tienen que retribuir en dinero, en especie, esa labor que he realizado. ¿Listo? ¿Qué más? A ver, debe ser de libre disposición, obviamente, ¿no? El empresario lo único que tiene que efectuar es el pago en cuenta, en efectivo, que ya muy poco se hace, ¿no? O algunas veces se hace el pago en cheque, ¿no? Pero es de libre disposición del trabajador. Allí el trabajador no tiene por qué decirles o acotarles nada y pedirles información de qué están haciendo con su dinero, ¿no?
Si tú deseas el dinero lo usas para compras, para pago de servicios, para pago de agua, luz, para viajar, etcétera. Es tu libre disposición. ¿El dinero debe ser pagado en dinero? Sí, en dinero, pero algunas veces también la remuneración tiene cierto pago en especies, ¿no? Recuerdo que en alguna época, algunas veces, o hasta ahora, ¿no? Te pagan, por ejemplo, te pagan el mínimo vital, 1130, pero a la vez te dan un vale de consumo de 300 soles para que vayas a Plaza Vea, para que vayas a un determinado lugar y puedas hacer consumo, ¿no? Eso también es parte de la remuneración, ¿listo? Son intangibles. ¿Por qué son intangibles la remuneración? A ver, les pregunto, ¿alguien que quiera participar? Son intangibles la remuneración porque implica que no puede ser reducida de manera arbitraria, ¿no? O sea, no es que el empleador de un momento a otro pacta contigo en un contrato de ganar 1130 y de pronto te baja a 900 soles. No puede hacer eso, ¿no? Tampoco puede ser objeto de descuento, no puede decir, ¿sabe qué? Por la fiesta del gerente, por su cumpleaños, todos los trabajadores van a ser descontados 5 soles para poder comprarle un regalo. Tampoco. Es intangible, es intocable, ¿no? ¿Son inembargables? Sí, son inembargables. No pueden ser embargados, porque se entiende que la remuneración es parte de tu sustento, ¿no? Salvo, y aquí hago la salvedad, que haya procesos de alimentos, ¿listo? Que haya algún tema de que hayas incumplido algún pago de impuesto a la SUNAT, ¿no? Son situaciones especiales que sí podrían permitir hacer el descuento en la remuneración, pero en los demás casos no, ¿no? En los demás casos no, son inembargables, ¿listo? ¿Tiene carácter preferencial o de prevalencia? Vamos a ponernos en el siguiente caso, jóvenes. Vamos a suponer que la empresa, como lo que ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que entran en quiebra, ¿no? Ha habido cooperativas que han entrado en quiebra ahorita, ¿no? Hace no mucho. Y muchos trabajadores, pues, han quedado fuera. ¿Y qué ocurre con ellos? Dirán, ¿qué va a pasar con su remuneración, con sus pagos de beneficios sociales, ¿no? Tienen carácter preferencial. Lo que las empresas cuando entran en una liquidación deben realizar, lo primero es al planillero decirles cuántos trabajadores tenemos, cuánto es lo que se les debe, liquídalos y págales. Son los primeros en que deben ser pagados con el capital de la empresa. Luego de los trabajadores ya vienen ¿quiénes? Vienen los clientes. Los clientes tienen que asegurar también su pago, lo que les corresponde. Y luego de los clientes recién vienen los bancos, los acreedores, los proveedores, todos aquellos que tienen alguna relación y que tienen que cobrarle a la empresa. ¿Listo? Por eso es que la remuneración es preferencial, es preferente, ¿no? No puedes tú decir, bueno, la remuneración lo pago después, al otro mes, dentro de 10 días lo pago. No, todo tiene su tiempo, sus plazos, ¿no? ¿Bien? Ahora, ¿qué tipo de remuneración existen, jóvenes? Existen por el tiempo, por la unidad de tiempo. En este caso hablamos a un tiempo determinado laborado, tiempo pagado, ¿no? 8 horas trabajadas, 8 horas pagadas. Por la unidad de obra, en este caso es por la labor que yo realizo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que realizar, vamos a suponer, el trabajo de una persona que se dedica a la obra, ¿no? Me dicen, ¿sabes qué? Yo te estoy contratando por 15 días para que me hagas la colocación de todo lo que es la parte eléctrica. Muy bien, 15 días. Esos 15 días significa de que tú, al término de esa obra de instalación, yo te voy a pagar 2.000 soles. ¿Estamos? Sí, muy bien. Entonces, por esa obra, por esa determinada labor, me van a pagar, ¿no? Y por la calidad del trabajador, bueno, nos pagan de acuerdo al nivel, ¿no? Ya saben que en las empresas, como en la entidad pública o privada, nos pagan de acuerdo al nivel.
Nos pagan si somos servicios, auxiliares, técnicos, profesionales, funcionarios, ¿no? De acuerdo al nivel del trabajador, el pago de tu remuneración. ¿Bien? Y actualmente la remuneración mínima vital, ¿de cuánto es? 1.130. Profesor, ¿quiere decir que en el sector privado no se puede pagar menos de 1.130? No. El mínimo vital es 1.130. Salvo que trabajes en una jornada a part-time de 6 horas, 5 horas, 4 horas, donde podría haberse reducido ese 1.130 porque obviamente no estás cumpliendo una jornada completa, ¿no? Estás cumpliendo jornadas ya reducidas o a veces, claro, jornadas reducidas, ¿no? Ahora bien, ¿dónde se regula la remuneración mínima vital? Se regula en la Constitución Política, el artículo 24, y el Estado, el gobierno, los emite, ¿no? A través de decretos de urgencia o decretos supremos, como lo que ocurrió hace poco, en enero de este año, ¿no? Con este gobierno. Profesor, ¿la remuneración mínima vital se aplica también en el Estado? Muchos preguntan eso. Sí, se parte de que la remuneración mínima es regulada por el gobierno en la Constitución y se aplica a todos los tipos de regímenes, ¿no? Laborales. Porque si yo no lo aplicara en el Estado, imagínate lo que existiría, ¿no? Una total desigualdad. 1.130 sí pueden ganar en el privado, pero en el Estado te sigo pagando 600, 500, 300, ¿no? No tendría sentido, ¿no? ¿Ya? ¿Existen descansos remunerados? Sí, el descanso semanal, por ejemplo, a 6 días laborados, uno de descanso, ¿no? De 24 horas para poder recuperarte, poder estar en mejor forma para poder empezar otra semana laboral. Ese día que no trabajas, obviamente, no laboras físicamente, pero sí la empresa, incluso el Estado también te paga, ¿no? Te pagan por ese día de tu descanso. Los descansos en días feriados, ¿no? Ya conocemos cuáles son esos descansos. Acá en pantalla vemos algunos, han aumentado. Creo que nosotros somos uno de los países en América que tenemos el mayor número de feriados, ¿no? Los feriados, por ejemplo, son días en los cuales la empresa hace que el trabajador no labore, ¿listo? No labora. Pero ¿qué pasaría, profesor, si yo trabajo para Plaza Vea, por ejemplo, y el 25 de diciembre, ¿no? No, vamos a poner para Plaza Vea y el 1 de enero me dicen que quieren que yo vaya a laborar. Soy un trabajador de vamos a suponer, de servicios, ¿no? De limpieza. Quieren que yo el primero vaya a laborar. ¿Qué hago en este caso? Muy bien, si te están pidiendo, te darán con un documento, te dirán que vayas a laborar ese día, tú te apersonas, laboras ese día, pero el pago no solamente va a ser por el día primero, va a ser un pago adicional igual al día primero. ¿Cómo, profesor? Si ese día primero yo por el día ganaba 80 soles, vamos a volver al mismo ejemplo, ese mismo día por haberme quedado siendo feriado gano otros 80 soles. ¿Estamos? ¿Listo? Gano otros 80 soles. ¿Ya? Y profesor, ¿y qué pasaría si 1 de enero cae día domingo, que es mi día de descanso? Es feriado. ¿Qué pasaría? Ese día, ¿qué pasaría? Que ese día ganas tu diario, 80 soles, te pagarían 80 soles por tu descanso adicional y otros 80 soles por tu día feriado. ¿Cuántos 80 voy a recibir? 3. 3 por 8. ¿Cuánto? 24. 240 soles, ¿no? 240 soles. Entonces es una cuestión de que los empresarios muchas veces se cuidan, ¿no? Tampoco hacen que vayan a trabajar todos, ¿no? Buscan quiénes van a ir a trabajar en las empresas mineras, por ejemplo, se les llama comprar tu feriado. Te compro tu feriado, te dice, ¿no? En algunas empresas industriales también, ¿no? Te compro tu feriado. Y los trabajadores venden su feriado, pues, porque saben que van a ganar el doble
o a veces el triple, ¿no? Dependiendo qué día cae feriado, ¿no? ¿Listo? ¿Ya? A ver, las gratificaciones. Las gratificaciones nosotros conocemos las ordinarias, ¿no? Que son las gratificaciones que se dan del día, los días 20, te pagan por diciembre, Navidad, y te pagan por fiestas patrias en julio, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos siempre, ¿no? Ahora, ¿todos los trabajadores del sector privado reciben gratificaciones? Sí, con excepción de los trabajadores que se encuentran en el régimen de la microempresa. Si tú trabajas para una microempresa, no vas a recibir gratificación. ¿Listo? Si trabajas para empresas o grandes empresas, vas a recibir gratificación. Y la gratificación no es más que un sueldo adicional, ¿no? A lo que percibes. Por ejemplo, si yo en el mes de junio, yo venía percibiendo, antes de la gratificación, 2.000 soles, pues en julio me van a pagar otros 2.000 soles. ¿Listo? Siempre para poder calcular la gratificación se va a tomar en cuenta la última remuneración que percibías antes de dar la gratificación. Por ejemplo, en junio, para poder recibir lo de julio. En noviembre, para poder recibir lo de diciembre, ¿no? Hay casos, por ejemplo, ¿no? Que hay trabajadores que en enero, febrero, marzo, abril, venían percibiendo, hasta mayo, venían percibiendo 2.000 soles. En junio le aumentan a 2.500. ¿Cuál es el monto que tendría que yo recibir como gratificación? ¿2.000 o 2.500? 2.500, ¿no? Porque mi última remuneración en junio era 2.500. ¿Listo? Muy bien. Eso es lo que nosotros conocemos como gratificaciones ordinarias, fiestas patrias y Navidad. Pero existen otras gratificaciones que no son muy conocidas, pero que sí se pueden dar. Pero la diferencia en que las gratificaciones ordinarias son establecidas por norma, el Estado establece que son 2 veces al año. En el caso de las gratificaciones extraordinarias ya no los establece el Estado, sino se generan porque el empleador es el que crea estas gratificaciones. Vamos a suponer, ¿no? El empleador de la empresa X dice, no, a mis trabajadores este año por fiestas del Día del Trabajador, 1 de mayo, les voy a dar una gratificación. Y esta gratificación se las voy a dar a fines de mayo. Muy bien, todos felices, ¿no? El empleador, porque es dueño de la empresa, crea una gratificación. En ese caso no hay ningún problema. Pero ocurre algo, ¿no? ¿Qué pasaría si eso se hace costumbre? Este año 2025, el 1 de mayo, por 1 de mayo te doy una gratificación. Muy bien. El otro año el empleador dice, muy bien, este año también les voy a dar otra gratificación por 1 de mayo. Muy bien. Y al tercer año dice, este año voy a dar... ¿Qué ocurre? Ocurre de que como se hace costumbre, y acuérdense que uno de los fuentes es la costumbre, ocurre que al haberse pagado por 2 años consecutivos, ya se hace una gratificación ordinaria. Deja de ser extraordinaria y pasa a ser ordinaria. ¿Por qué? Porque el empleador lo quiso así o porque al empleador se le pasó, ¿no? Por eso, si tú eres dueño de una empresa, no generes gratificaciones extraordinarias de manera consecutiva, ¿no? Puedes darle este año, al otro año no les das, al siguiente les vuelves a dar, pero ya no lo haces consecutivo, ¿no? Porque eso genera que se vuelva ordinaria, ¿no? Hay casos que sí sucede así, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuándo se debe pagar las gratificaciones? Y lo que deben cumplir los recursos humanos, ¿no? Pagarlo siempre en las quincenas de julio o la quincena de diciembre, ¿no? Muchos a veces dicen, no, se paga junto con la remuneración. No, ¿no? ¿Listo? Debe pagarse antes, ¿no? Pero va a depender, ¿no? Va a depender. Ahora, en el Estado, vamos a pasar al Estado, no se paga gratificación, ojo, ahí hay que hacer un hincapié. En el Estado no reciben gratificaciones, lo que ellos reciben son un aguinaldo, ¿no? Un aguinaldo. El aguinaldo lo establece el gobierno para todos los trabajadores del Estado, sin excepción. Bueno, la única excepción es el Congreso de la República, ¿no? Que los congresistas sí reciben un doble, ¿no?
Pero en el caso del trabajador a pie común como nosotros, recibimos una gratificación que establece el Estado, ¿no? Los últimos años siempre ha sido 300 soles, ¿no? 300 soles para todos los regímenes del Estado, 276, CAS, regímenes especiales como docentes, como por ejemplo policía, etcétera, ¿no? Pero eso se llama aguinaldo, ¿no? Que también se recibe en fiestas patrias y en Navidad. Y siempre se regula mediante decreto supremo, ¿no? Siempre todos los trabajadores esperan en junio que digan cuánto va a ser y si se va a dar o no se va a dar, ¿no? Pero los últimos años han sido 300 soles, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para recibir? Contar como mínimo un mes de servicio antes de que corresponda, ¿no? Pero para este caso te van a pagar proporcional, ¿no? Si tú has estado en la empresa desde enero hasta junio, te van a corresponder el 100% de la gratificación. Pero si has estado desde mayo en adelante, solo te van a pagar un proporcional correspondiente a mayo y junio para tu gratificación, ¿no? ¿Listo? A ver, ¿qué más requieres? Estar laborando, ¿listo? O encontrarse si te encuentras con vacaciones, te pagan igual, no hay problema. Tener licencias con goce de remuneraciones, también, ¿no? Licencias. Estar con descanso médico, también, por ejemplo, ¿no? Justo en ese mes de julio que recibes la gratificación, te enfermaste por algo que es demostrable, ¿no? Tienes tu certificado médico, está todo debidamente corroborado, te pagan, ¿no? Si ocurrió un accidente de trabajo justo en el mes que de recibir tu gratificación, también te pagan, no hay ningún problema, ¿no? ¿Listo? Bueno, el monto, ya sabemos, es el monto que se percibía al mes anterior, ¿no? A que se percibe la gratificación. A ver, las gratificaciones de fiestas patrias y Navidad no se encuentran afectas a las aportaciones, contribuciones ni descuentos de ninguna índole de la ONP o AFP, excepto de aquellos descuentos que son autorizados por el trabajador, como el impuesto a la renta, descuentos autorizados por mandato judicial, alimentos, ¿no? ¿Sí? Ah, profesor, o sea, si yo tengo proceso judicial de alimentos, ¿me pueden descontar de mi gratificación? Sí, ¿no? Sí te puede. ¿Y cuando hablamos de gratificaciones truncas? Hablamos de gratificaciones truncas cuando el trabajador no ha laborado todos los meses, ¿no? Para poder percibir el 100% de la gratificación, ¿no? Ha laborado de repente un determinado tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre con los trabajadores que laboraron de enero? Tenían que laborar de enero a junio para recibir el 100%, pero trabajaron de enero a mayo. ¿Le corresponde o no le corresponde gratificación? A ver, ¿qué dicen, jóvenes? ¿Podría volver a repetir, profesor? ¿Correspondería o no una gratificación trunca en el caso de que un trabajador que tenía que recibir, para recibir gratificación completa al 100%, trabajó solamente desde enero hasta mayo? ¿Qué ocurriría para ese trabajador? ¿Le corresponde o no la gratificación trunca? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Le corresponde su gratificación trunca. En este caso, le corresponde percibir por el tiempo que ha laborado, ¿no? Un porcentaje, una proporción, ¿no? De los meses que ha laborado antes de que se, ¿no? Hasta la fecha que se produjo su cese. En este caso le contarían enero, febrero, marzo, abril y mayo, 5 meses, ¿no? Y sobre esos 5 meses le van a dar el proporcional, ¿no? ¿Por qué? Porque por alguna razón se truncó la labor, ¿no? Muchas veces ocurre que los empresarios en la empresa privada nunca te hacen los contratos de 6 meses o que pases a los 6 meses, ¿no? ¿Por qué? Para no pagarte el íntegro de la gratificación, ¿no? Siempre te truncan la gratificación. ¿Listo? Pero ¿qué ocurre cuando hay una gratificación trunca? Ocurre de que el pago se debe efectuar dentro de las 48 horas de haberse producido el cese, ¿no? ¿Listo? Profesor, pero si a mí yo tenía un contrato de enero a junio, no, de enero, claro, de enero a junio, pero
arbitrariamente me termina mi contrato en abril. ¿Qué puedo hacer? ¿Me toca recibir alguna gratificación? De igual modo, sí. Tendrías que recibir una gratificación por los meses que has trabajado, ¿no? Tendrías que recibir la gratificación trunca, así se denomina, por enero, febrero, marzo y abril. ¿Listo? ¿Y cuándo te tienen que pagar? No van a esperar pues hasta que llegue julio para pagarte, ¿no? Te tienen que pagar al momento de que tú has cesado. Por ejemplo, ya llegó fines de abril, 31, cesaste. Tienen para pagarte 48 horas posteriores a que has cesado. Hablo de 48 horas posteriores en días hábiles, ¿no? Supongamos que cesaste un lunes, tienen para pagarte hasta el día máximo jueves. Si cesaste un día viernes, ¿cuándo tendrían que pagarte? Sábado y domingo obviamente no va a ser contable. ¿Cuándo tendrían que pagarte? Tendrían que pagarte máximo hasta el martes que viene. Máximo, ¿no? Entonces, de eso se tienen que cuidar mucho las empresas, porque si incumplen el pago dentro de las 48 horas, ¿qué se les viene? La famosa multa, ¿no? Por incumplimiento a las normas laborales, ¿no? Sobre todo para el no pago en este caso es un beneficio social, ¿no? Ahí vienen los problemas, ¿no? Y las multas, en este caso, por materia de laboral, son muy graves, ¿no? Muy graves. Y el monto, pues, oscila muchas veces más de 80.000, 100.000 soles, ¿no? ¿Cuántos trabajadores también han sido los afectados, ¿no? De repente son varios trabajadores que han sido cesados, ¿no? Y no se les ha pagado dentro de las 48 horas su gratificación o no se les ha hecho su liquidación, ¿no? Puede ocurrir, puede ocurrir. Muy bien, Hugo, sí le corresponde, claro, ¿no? A ver, las vacaciones. ¿Vacaciones funcionan tanto en el sector público como privado? Sí. 30 días, sí. ¿No trabajo? No. ¿Te pagan por no trabajar? Sí, ¿no? Es el único mes que te pagan por no trabajar, ¿no? Y esto es un derecho que te asiste, ¿no? A todos. Ahora, ¿a quiénes les corresponde solamente 15 días laborales? A ver, de no labor. Les corresponde los 15 días de no labor a las microempresas y a las pequeñas empresas, ¿no? Son a las que les corresponde esa no labor, pero por 15 días nada más, ¿no? O sea, la mitad. ¿Cuándo se tiene que abonar esta remuneración por tus vacaciones? A ver, ¿cuándo? Siempre debe abonarse antes del inicio del descanso del trabajador, ¿no? Antes del inicio. Es lo que dice la norma, ¿no? Y eso debe constar tanto en la planilla como en la boleta de pago. ¿Dónde encontramos esto? En el artículo 10 del decreto legislativo 713. ¿Listo? A ver, requisitos para poder percibir las vacaciones. Se debe haber cumplido un año de servicios a favor de un mismo empleador, ¿no? Cumplir con un récord mínimo de días laborados según la jornada, conforme se detalla. A ver, para aquellos que elaboran una jornada ordinaria que es de 6 días a la semana, se necesita que haya cumplido una labor efectiva, hablo de efectivo, que haya ido al trabajo y haya cumplido la labor en el trabajo de 260 días. ¿Listo? Para que los trabajadores con jornada ordinaria de 5 días de la semana puedan gozar de vacaciones, deben cumplir con una labor efectiva de 210 días. En el caso en el que el plan de trabajo se desarrolle en solo 4 o 3 días a la semana o sufra paralizaciones temporales autorizadas por la Autoridad Administrativa de Trabajo, los trabajadores tendrán derecho al goce vacacional siempre que sus faltas injustificadas no excedan de 10 días en dicho periodo, ¿no? En este caso estamos hablando, por ejemplo, en el caso de trabajadores de mina, ¿no? Un claro ejemplo de trabajadores de mina, ¿no? Se trabaja 4 días nada más a la semana, ¿no? 4 días a la semana. Incluso hay empresas que laboran 15 días y 15 días de descanso, ¿no? Más que todo para ese sector minero, ¿no? Pero para el sector, por ejemplo, el que conocemos, ¿no? De las empresas financieras, de las empresas como las cajas, empresas comerciales, ¿no?
en algunos casos industriales, ¿no? Privadas, generalmente son las dos primeras, ¿no? Los dos primeros requisitos. En el caso del sector público, también los dos primeros requisitos. Pero en el caso del sector minero, pesquero, ¿no? Se aplica el último requisito, ¿no? El último requisito. ¿Cuánto es la remuneración vacacional? Es equivalente a la remuneración que venía percibiendo el trabajador, ¿no? ¿Qué pasa con las vacaciones no gozadas, no? ¿Qué ocurre con las vacaciones no gozadas? Si el trabajador no disfruta del descanso vacacional dentro del año siguiente a aquel en que ha adquirido este derecho, jóvenes, puede percibir una remuneración por el trabajo realizado, una remuneración por el descanso vacacional que tenía y no gozó, y una indemnización equivalente a una remuneración por no disfrutar del descanso. En total, 3 sueldos, ¿no? 3 sueldos, imagínense, ¿no? Por eso los empleadores siempre, en el sector privado, anda, tienes que irte, pero quiero quedarme. No, anda a descansar. Salvo en algunos casos que te compren tus vacaciones, ¿no? Pero ya saben que al comprarte tus vacaciones, ¿qué es lo que te tienen que pagar, no? Hay muchos trabajadores, por ejemplo, en otras empresas, más que todo privadas, como la minería, la pesquería, industrias, venden sus vacaciones, ¿no? Bueno, ¿no? También lo que van a percibir es alto, ¿no? En el sector público, las vacaciones no gozadas, ¿qué pasaría? Muchas veces por necesidad del servicio te hacen continuar en el trabajo, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? No vas a salir de vacaciones, las vamos a postergar. Y acumulas, ¿no? ¿Qué pasa si acumulas 2 años y no gozas las vacaciones? ¿Mm? ¿Qué pasaría? Y no reclamas, no dices nada. ¿Qué es lo que ocurriría? A ver, jóvenes, las vacaciones siempre se deben gozar al año siguiente que uno tiene el derecho, ¿no? Si no las gozas, se pueden acumular, sí, pero si después de 2 años no las acumulas, las pierdes, ¿no? O sea, no las gozas, las pierdes, ¿ya? Tienes que gozarlas. Si te dicen, por necesidad de servicio tienes que quedarte, mira, necesitamos de trabajo, muy bien, entonces no las voy a gozar, pero si en este mes que por necesidad de servicio me necesitas en la empresa, postérgamelas. Ya no las puedo tomar ahora en el mes de mayo, las quiero en el mes de agosto. Pero tienes que negociarlas. No te vayas con el hecho de, por necesidad te quedas, no vas a salir. Y ahí tú qué haces, listo, no salgo pues porque ya no quieres que vaya porque necesidad y las pierdes. No, pues no funciona así, ¿no? Muy bien, no las voy a gozar este mes, pero reprográmamelas para agosto. O para un mes donde no haya pues la necesidad, ¿no? Pero reprográmelas, las voy a gozar. No las pierdas, ¿no? ¿Listo? Las vacaciones truncas también, ¿no? ¿Qué ocurre? Un trabajador de la misma manera que la gratificación, yo vengo laborando y de manera inopinada algo ocurre, me cesan, se cumplió mi labor, ¿qué ocurre? Tengo que recibir, pues, ¿no? Mis vacaciones truncas. ¿Y dónde me van a calcular las vacaciones truncas? En mi liquidación de beneficios laborales, ¿no? Allí, ahí va a estar vacaciones truncas, gratificaciones truncas, ¿listo? ¿Y cuándo te tienen que pagar las vacaciones truncas? A ver, dentro de las 48 horas también, joven, de haber cesado. Yo ceso hoy día, tienen 48 horas para pagarme mis vacaciones truncas. ¿Bien? ¿Listo? Muy bien. La asignación familiar. La asignación familiar se paga tanto en el sector privado como el público, ¿bien? En el sector público también se paga, pero bajo otro término, bajo un término de escolaridad, ¿no? Escolaridad. Pero en el sector privado bajo el término de asignación familiar. A ver, ¿cuánto te pagan? Te pagan por tener hijos menores, pero no te pagan por cada hijo, ¿bien? Te pagan solamente una sola cantidad, pero siempre y cuando tengas hijos menores.
Esto está establecido en la ley 25.129, vigente desde el año 89, ¿no? Ahora, ¿te pueden pagar asignación familiar por hijos mayores de 18 años? Sí, pero con la excepción. ¿Cuál es la excepción? Que estén estudiando, ¿no? Si el empleador demuestra que su hijo sigue estudiando, está ahí yendo a la universidad, al instituto y está bien, con buenas notas y todo, sigues percibiendo tu papá esa asignación familiar, ¿no? ¿Listo? El trabajador sigue percibiendo. Ahora, si bien es cierto, el empleador está obligado a otorgar esa asignación familiar, también es cierto que es una obligación del trabajador de poner en conocimiento que tiene un hijo menor de edad o un hijo estudiando, porque el empleador no es, pues, adivino, ¿no? No conoce. Tiene que ser puesto a conocimiento por el trabajador. ¿Qué pasaría si el trabajador nace su hijo y no lo dice hasta aquí 2 años? La pregunta es, ¿tendría derecho a reclamar que se le pague la asignación familiar por los meses que no ha cobrado? ¿Sí o no? Exacto. No, porque cuenta desde el momento que el trabajador puso a conocimiento del empleador que tenía el hijo. Muy bien. Ahora, la asignación familiar es un monto establecido por norma, ¿bien? Pero también esta asignación familiar puede haberse llevado a cabo por una negociación colectiva, ¿no? Quiere decir, puede ser un monto diferente al aprobado por la norma. Profesor, ¿y cuánto es la asignación familiar? ¿Cuánto? A ver, vamos a verlo. La ley nos dice que la asignación familiar es el 10% de la remuneración mínima vital vigente. Muy bien, 10%. ¿Cuánto sería actualmente ese 10%? A ver, ¿cuánto sería? Si estamos hablando que la remuneración mínima vital es 1.130, ¿cuánto sería? El 10%. Muy bien, 113 nuevos soles, ¿no? Es lo único que va a percibir, así tenga 2 hijos menores, 3 hijos menores, un hijo menor y uno ya estudiando, solo va a recibir una sola cantidad que es el 10%, ¿listo? 113 soles, ¿listo? Profesor, ¿y podría ser más de 113 soles? La respuesta es que sí o es que no. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Podría ser más de 113? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Podría ser? Sí, sí podría. ¿Por qué, profesor? Pero la ley dice solo el 10%. Pero acuérdense, vamos a volver a la diapositiva anterior. ¿Qué pasaría si la remuneración del trabajador se regula por una negociación colectiva? O sea, el sindicato con el empleador acuerdan, porque ustedes saben que en el acuerdo entre trabajadores y el sindicato es privado y ahí el Estado no interviene, y acuerdan de que se va a otorgar una asignación familiar de 300 soles. Lo firma el empleador, lo firman los trabajadores. ¿Podría darse eso? Sí. ¿Bien? Sí se puede, porque los trabajadores y el empleador son libres de decidir qué se conviene dentro de una negociación colectiva. ¿Listo? Y eso la negociación colectiva va a estar reflejado en lo que se llama el convenio colectivo, ¿no? Allí va a estar ese derecho, ¿no? En el caso de este 10%, ese monto, como les decía, se recibe por un solo hijo, es un pago único, así tenga 3, 4, 5 hijos. En el caso de que yo trabaje para 3 empresas, ¿no? Vamos a poner para 2 empresas, ¿no? De una u otra manera veo mis horarios, 4 días trabajo para uno, 3 días para otro, no se cruza y todo. En ese caso, me paga cada empresa para la cual yo trabajo el 10%. ¿Listo? Y si en el caso de una sola empresa trabaja mi esposa y yo, ¿no? Por ejemplo, he visto este caso en la EPS Tacna, hay una señora y un caballero y a uno solo le estaban pagando el 10% con la idea de que solo le correspondía a él. Eso es falso, ¿no? El 10% le corresponde recibir tanto a la señora, a la esposa, como al esposo de manera independiente.
Entiéndase que cada uno cumple una labor y un contrato distinto. Ellos no tienen un contrato conyugal o un contrato laboral conyugal porque eso no existe, ¿no? Imagínense, ¿no? Solo uno percibe el 10%. No puede ser. En este caso, si la pareja trabaja en la misma empresa, a ambos reciben su 10%. ¿Listo? Bien. En el caso de los hijos mayores de edad, tienen que demostrar que están cursando estudios superiores o universitarios. ¿Listo? El beneficio se va a extender después de los 18 años hasta los 24, pero tiene que estar debidamente acreditado. ¿Bien? ¿Y cómo acredito yo que mi hijo está estudiando? Bueno, el padre tiene que presentar su certificado de estudios, ¿listo? Su constancia de matrículas, documentos que demuestren que el chico está estudiando, y luego ya el joven tiene que mantenerse estudiando, ¿no? Y tener un buen promedio, porque no vaya a ser de que esté estudiando y está llevando cursos y cursos y cursos, y de los 6 años de carrera se extiende a 7, 8, 9, 10 años estudiando, ¿no? Y la empresa no te va a seguir pagando, ¿no? Máximo son 6 años, que es lo que puede durar una carrera acá en el Perú, ¿no? 6 años, medicina, derecho, ¿no? ¿Listo? Si no, pues pierde el derecho, ¿no? Y ahí mucho tiene que ver asistencia social, ¿no? La asistencia social es la que está ahí detrás viendo los casos para determinar con informes si cumplen o no cumplen, ¿no? ¿Listo? ¿Cuándo se abona la asignación familiar? Se abona junto a la remuneración del trabajador, ¿bien? Junto a la remuneración del trabajador. Bueno, a ver, en el caso de los trabajadores del Estado, ellos perciben asignaciones por 25 y 30 años, ¿ya? Cada 25 años de servicio les pagan una asignación. Cada 30 años de servicio es una asignación, ¿listo? En el sector privado no funciona así, no hay esta asignación, ¿ya? La compensación por tiempo de servicios, o la famosa CTS, es un pago que se efectúa de manera semestral, ¿listo? Y este pago que se efectúa para poder cubrir la necesidad del trabajador cuando se encuentre desempleado, ¿no? Muchos de los que hemos percibido alguna vez CTS, pues de manera errónea hemos pensado que es un ahorro para poder gastarlo en otras cosas, ¿no? Me compro mi PlayStation, compro un televisor de 65 pulgadas, ¿no? Una laptop gamer y todo lo demás, ¿no? Me lo gasto en una sola. Pero eso no es tanto así, ¿no? La situación es que la CTS se usa para el momento del desempleo, jóvenes, ¿no? Esa es la situación, ¿no? Para el trabajador pueda subsistir hasta que encuentre un nuevo empleo. Se encuentran comprendidos dentro del beneficio de la CTS todos los trabajadores sujetos al régimen de la actividad pública y privada y que cumplan como promedio una jornada mínima de 4 horas, ¿no? ¿Listo? ¿Quiénes están excluidos de recibir CTS? Los trabajadores que no cumplan, ¿bien?, con una jornada mínima de 4 horas, ¿listo? Trabajadoras que perciban 30% del importe de las tarifas que paga el público en los servicios prestados por el empleador, por ejemplo, en los restaurantes. Hay casos en los restaurantes que tú vas, te dan tu recibo y dentro del recibo dice, hay un monto que va para el pago, dice, del servicio del mozo. Si dice eso, ya ese trabajador que labora como mozo ya no puede percibir CTS, ¿no? No es un caso especial, ¿no? Trabajadores sujetos a regímenes especiales, tales como de construcción civil, pescadores, artistas, trabajadores del hogar, casos análogos que tienen sus CTS conforme a su norma especial, ¿no? Trabajadores que hayan suscrito con sus empleadores convenios de remuneración integral anual en el que se incluya la CTS. Estos no tendrán derecho a la CTS semestral. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, los trabajadores de Sauder perciben CTS, sí, pero su CTS viene mensualmente ya incluido en su boleta junto con su remuneración. ¿Por qué, profesor? Porque lo han hecho mediante una negociación colectiva, un convenio colectivo. Ahí ya el Estado no puede intervenir. ¿Listo? Se paga su CTS de esa manera. En el caso de otras empresas donde no hay convenio, se paga la CTS de manera semestral. ¿Listo? ¿Cuándo se computa la CTS? Desde que el trabajador alcance el primer mes de que ha iniciado su vínculo laboral. ¿Listo? Desde ese momento se empieza a contabilizar.
y se contabiliza al mes de 30 días. Bien. ¿Cuándo se deposita las CTS? Las CTS se depositan en 2 semestres. Bien. La primera, que es la del 1 de noviembre al 31 de abril. ¿Listo? Y tiene que pagarse los primeros 15 días naturales, dentro de los primeros 15 días naturales del mes de mayo, en este caso. La segunda se computa del 1 de mayo al 31 de octubre y el depósito se tiene que hacer dentro de los primeros 15 días del mes de noviembre. Para determinar en este caso la CTS, se tiene que tener en cuenta la labor efectiva que ha realizado el trabajador. No solamente en el Perú, sino también puede ser en el extranjero. Los días de inasistencia injustificada, así como los días no computables, se deducirán del tiempo de servicios a razón de 1/30 por cada uno de estos días. Por ejemplo, las faltas injustificadas, ¿no? Si yo falto 15 días, esos 15 días me los van a descontar. Por lo tanto, no van a ser considerados para el pago de la CTS. ¿Listo? Ahí ven ustedes un cuadrito donde se puede determinar cuáles son, ¿bien? Cuáles son en este caso los días computables y los días no computables para el pago de la CTS. ¿Listo? A ver, días computables para pagar CTS. Si estoy en vacaciones, sí me los cuentan. Si estoy con licencia, con goce de remuneraciones, sí me los cuentas. Si tengo descanso médico hasta por 60 días, sí, también me consideran. Si tengo descanso por accidente de trabajo hasta por 60 días, también me consideran para el pago de mi CTS. Licencia por paternidad, también. Las licencias sindicales con pago de remuneración, también me consideran y me pagan las CTS. Días no laborados por despido nulo, también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me despiden de manera no legal y se declara que es nulo. Todos esos días que he estado fuera de la empresa me los consideran como días no laborados, pero considerados para el pago de la CTS. Suspensión por caso fortuito, fuerza mayor, por ejemplo, lo que ocurrió con el COVID, ¿no? Hubo días que no estuvimos laborando hasta que se pusieron de acuerdo cómo se iba a marcar y todo, pero todos esos días eran considerados para la CTS, ¿no? Sí se computaban. La licencia por maternidad también, obviamente, ¿no? Pero ¿cuándo no te consideran días para computarte, para recibir las CTS? Cuando no has justificado tus inasistencias, cuando tienes permisos o licencias sin goce de haber, ¿no? Cuando ha habido huelga y esta haya sido declarada improcedente o ilegal y tú has ido con tu pancarta ahí y después dice no, es ilegal, no te van a considerar los días que has estado en huelga. Y cuando ya tu descanso médico por enfermedad o accidente de trabajo supere los 61 días, ¿no? Supere los 61 días. Compensación por tiempo de servicios es una remuneración computable para el cálculo de la CTS. Dice, la remuneración básica principal y todas las cantidades que perciba el trabajador en dinero en especie, siempre que sean de libre disposición. Ajá. La CTS se basa en la remuneración básica principal. La asignación familiar también es computable para la CTS. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Sí o no? Les pregunto. ¿La asignación familiar es computable para calcular la CTS? Sí, pues no. Porque es parte de la remuneración básica. Muy bien, sí. A ver, ¿qué más? A ver. Cualquier otra asignación que haya nacido por convenio colectivo, por ejemplo, pago por 1 de mayo, pago por el Día del Padre, y en la boleta va, ¿no? Por convenio colectivo aprobado tal año, 100 soles adicionales. ¿Esos 100 soles adicionales los sumo para calcular la CTS, sí o no? Sí, muy bien, sí los sumo. Todo aquello que yo he ganado por convenio colectivo, porque una norma me lo está dando, se suma la remuneración, que es la básica principal, y toda esa cantidad completa, ¿bien? Es la que van a calcular, sobre la que se va a calcular la CTS, ¿ya? Ahí ven ustedes
la remuneración complementaria que se usa para poder calcular el tema de la CTS, ¿no? Este cuadrito también lo estoy compartiendo yo con las diapositivas que IPC tiene y que les va a compartir, ¿listo? Miren, ¿qué es lo que no me van a sumar para la CTS? Ahí está, en pantalla. Las gratificaciones extraordinarias, aquellas que no se reciben de manera ordinaria por ley, sino las extraordinarias. ¿Qué más? Las utilidades no cuentan. La canasta de Navidad, si me dan una canasta de Navidad o un vale de consumo por Navidad, no cuenta. El valor de transporte, ¿no? Si me pagan un transporte, eso no cuenta, ¿listo? Por traslado no cuenta. Asignación o bonificación por educación. Por ejemplo, me dieron una asignación o una bonificación para que yo estudie una capacitación de 6 meses para una empresa X. Esa cantidad que me van a dar de pago no cuenta. Asignaciones por cumpleaños, por matrimonio, por nacimiento de hijos, fallecimiento u otras, tampoco cuenta. Por ejemplo, los bienes que la empresa me otorga, ¿no? Tampoco. Aquellos montos que se otorgan al trabajador para compensar por su desempeño, ¿no? A veces nos dan, ¿no? El trabajador del año, nos dan un monto. ¿Lo cuento? Eso no cuenta, ¿no? Alimentación proporcionada directamente por el empleador, ¿no? Tampoco cuenta. Nada de esto que ustedes están viendo en pantalla va a servir para sumar para el cálculo de la CTS. Muy bien. Algo importantísimo en la CTS. El trabajador es el obligado a comunicar al empleador en qué entidad quiere que le depositen la CTS. Si el trabajador no lo comunica dentro del tiempo correspondiente, simplemente, ¿qué hace el empleador? El empleador no lo puede retener. El empleador buscará la entidad bancaria o financiera que crea conveniente, con la que tenga convenio generalmente, y te lo va a depositar allí, pero te lo va a colocar en una situación que tú no lo vas a poder mover. Lo va a colocar en un plazo fijo en el periodo más largo. Entonces, ¿qué te conviene a ti? Te conviene que la CTS se pague en un banco o una empresa financiera, una entidad financiera que tú puedas elegir, ¿listo? Y tú puedas disponer en el tiempo que va a estar depositado, en qué tipo de cuenta, etcétera. Bien. Ahora, ¿cuál es el tiempo que tiene el trabajador para comunicar? Tiene para comunicarlo hasta el 30 de abril o hasta el 31 de octubre. ¿Listo? Según la fecha de ingreso que tenga el trabajador. Ahora, ¿el trabajador puede cambiar de financiera o banco cuando crea conveniente? Sí, cuando crea conveniente puede cambiar, no hay ningún problema. Puede cambiarlo, puede modificar, pero siempre comunicándolo en el tiempo. ¿Listo? En el tiempo. Si no, dispone el empleador. ¿Qué pasaría si el empleador no cumple con depositarme la CTS? Bueno, aparte que le ponen una multaza a través de la SUNAFIL, ¿no? ¿Listo? Tiene que pagarte los intereses que se ha generado por los días que no se ha depositado, ¿no? Y esto tiene que hacerlo directamente en la cuenta, ¿no? Generalmente esto lo hacen de manera inmediata luego de que pasaron, por ejemplo, no tenían que pagarte en noviembre, hasta la quincena de noviembre, no lo depositaron. Tú haces tu denuncia, pasaron más de 10 días. Vienes una fila, hace la inspección, sí, pues 10 días. Ese mismo día que llega la SUNAFIL, ese mismo día te están depositando, ¿no? Así funcionan, con el miedo los empleadores a veces, ¿no? Y a veces pasa pues que no te depositan, pues ya, pero el hecho de no depositarte, miren, si te tenían que depositar a sus trabajadores, tengo 10 trabajadores, y por 10 trabajadores y cada uno tenía que depositar 2.000 soles. 2.000 por 10 son, ¿cuánto? 20.000 soles, ¿no? ¿Sí? 20.000 soles. Y no les deposité en la fecha, se me olvidó, mi contador no hizo el trabajo, mi planillero no hizo el trabajo. ¿Qué pasaría?
Pasaría que la multa no solamente va a ser 20.000 soles, las multas pasan los 20.000 soles. ¿Qué me conviene? ¿Pagar mi CTS o que me multen por 100.000 soles, por 200.000 soles? Las multas son altas, las que están colocando ahora la Sunafila. Lo que preferible es que tu planillero, el que está encargado de remuneraciones, tenga todo a la mano y en el momento, en el tiempo, ¿no? Porque ojo que ahora todo está sistematizado, ¿no? Ya nada puede ser obviado, ¿no? ¿Cómo se produce el pago si el trabajador de la CTS en el caso que muere el trabajador, ¿no? Supongamos que el trabajador muere, en este caso, el empleador dentro de las 48 horas de producir el cese tiene que hacer el pago y con efecto cancelatorio, ¿no? El trabajador, la remuneración será computable hasta la fecha de que falleció el trabajador, ¿no? No, que cesó el trabajador, en este caso estamos hablando del trabajador que cesó. Y esta CTS, ¿dónde va a estar visualizada? En la liquidación de beneficios sociales, ¿bien? Ya saben que en la liquidación va gratificaciones truncas, vacaciones truncas, las CTS truncas también, ¿no? Todo tiene que ir en la liquidación y tienen 48 horas para poder hacer el depósito, ¿listo? El depósito. Ahora, ¿qué pasa si fallece el trabajador? Obviamente le corresponde a la cónyuge, que viene a ser la viuda, ¿no? O el conviviente, debidamente demostrado, ¿no? Pero le corresponde un 50% de lo que se ha acumulado en total de la CTS. ¿Qué pasa con el otro 50%? ¿Mm? El otro 50% se va a ser dividido entre quiénes? Entre los herederos, ¿no? Pero para poder dividir los herederos tienen que hacer todo un proceso o notarial o judicial de declaratoria de herederos o lo que se conoce como sucesión intestada, ¿no? Una vez que haya salido la escritura pública o la sentencia de declaratoria, son llamados a poder dividirse el otro 50% que todavía va a quedar en el banco hasta que se logre demostrar que son herederos, ¿no? Muy bien. Lo otro vienen a ser las utilidades. Las utilidades, jóvenes, es un derecho que poseen los trabajadores sobre los beneficios generados por la empresa, ¿no? Obviamente, ¿no? A las empresas al año generan utilidades, ¿no? Ellos se proyectan una cantidad, por ejemplo, voy a ganar 200.000 este año, pero su proyección superó los 200.000, superó y ganaron pues 300.000, son 100.000 soles que han generado de utilidad para la empresa. ¿Mm? ¿Gracias a quién? A los trabajadores, obviamente, ¿no? ¿Para qué sirve la utilidad? La utilidad sirve, bien, con la finalidad de que los trabajadores se identifiquen con la empresa, aumenta la productividad, obviamente, en la empresa y eleva el nivel económico de los trabajadores y el nivel de vida de su familia, ¿no? ¿Qué empresas están obligadas a pagar las utilidades? Según el decreto legislativo 829 del 96, las empresas que desarrollan actividades de rentas de tercera categoría deben participar en utilidades y deben tener, dice, mínimo más de 20 trabajadores, ¿ya? O sea, una microempresa no va a poder pagar utilidades, ¿no? Una pequeña empresa, lo más probable que no, porque generalmente tienen 10 trabajadores, ¿no? Tendría que ser empresas, ¿no? SA, SAC, sociedades responsabilidades limitadas, ¿no? Bien, ahora, para que los trabajadores tengan derecho a recibir utilidades deben presentarse estas situaciones. Primero, tener un contrato bajo el régimen laboral de la actividad privada, laborar en una empresa que genere la renta de tercera categoría, estar incorporado en la empresa mediante un contrato de trabajo a tiempo indeterminado o sujeto a modalidad o a tiempo parcial con una jornada que no sea pues la menor de 6 horas, ¿no? Trabajadores que no tienen derecho a participar de las utilidades de la empresa, los trabajadores de cooperativas, de empresas autogestionadas como comunidades campesinas, empresas de sociedades civiles, empresas que no cuenten con 20 trabajadores, ¿no? Con más de 20 trabajadores. Muy bien, ¿en qué monto participan para obtener lo que son las utilidades? Miren,
La ley habla de que no pueden superar un acumulado de 18 sueldos que percibe el trabajador. Los porcentajes de participación de los trabajadores según la actividad se dividen en estos porcentajes, ¿no? Si yo pertenezco a una empresa pesquera, me van a pagar el 10%, ¿listo? De las utilidades. Si yo pertenezco a una empresa de telecomunicaciones, 10%. Si es una empresa industrial, 10%. En una empresa minera, 8%. En una empresa de comercio al por mayor o por menor, o al menor, o restaurantes, 8%. Empresas que se dedican a otro tipo de actividades, 5%. Ahora, aquí la cosa es que ese 10% se obtiene del total de las utilidades que quedan luego de que se ha pagado la renta. Ahorita lo vamos a ver, ¿bien? Muy bien. A ver, ¿en qué casos excepcionales se da el reparto de utilidades? Participan de reparto de utilidades los trabajadores que hayan sufrido accidentes en el trabajo o enfermedad ocupacional y que haya dado lugar a su descanso médico, que está acreditado y bajo los parámetros de las normas de seguridad y salud en el trabajo. O sea, tenía derecho de percibir yo, pero me accidenté. Algo pasó, ¿no? ¿Listo? ¿Cuándo recibo las utilidades? La participación de las utilidades será a los 30 días naturales siguientes al vencimiento del plazo para el pago del impuesto a la renta, ¿no? ¿Listo? Los empleadores que no paguen a tiempo las utilidades a sus trabajadores son sancionados con multas. También dependerá de los trabajadores que han sido afectados, ¿no? Por este incumplimiento. ¿Cómo se calcula la renta? La renta se calcula luego de haberse hecho el pago, ¿verdad? De la renta, el impuesto a la renta, y con ese monto que queda se divide entre todos los trabajadores que son llamados a percibir las utilidades, ¿ya? ¿Qué pasa con un trabajador, por ejemplo, que elaboró este año 2024 hasta el 31 de diciembre? ¿Le corresponde o no le corresponde cobrar utilidades? Pregunta. ¿Sí o no le corresponde? Sí, le corresponde, ¿bien? Le corresponde recibir utilidades. Si ha trabajado el año pasado, desde enero a diciembre, pero lo cesaron el 31 de diciembre, a él le corresponde recibir las utilidades y tiene 4 años para poder cobrarlas, ¿no? Hay muchos trabajadores que se van de la empresa y no han puesto a pensar si le correspondía o no utilidades, ¿no? Y muchas veces se enteran después de 2, 3 años que sí le correspondía y recién hacen su proceso para reclamarle el pago de las utilidades, ¿no? Bien, eso tengan en cuenta, jóvenes, tengan en cuenta, ¿listo? Muy bien. Hasta ahí hemos llegado con los beneficios sociales, ¿no? En grandes rasgos, ¿no? Ustedes comprenderán de que para examinar cada uno de estos beneficios se requiere pues de mayor tiempo para poder hacer un análisis práctico, ¿no? ¿Listo? Pero espero de que lo que se les ha hecho conocer haya podido darles algunos alcances y con eso pues lograr que ustedes conozcan al respecto de la legislación laboral y los de beneficios sociales. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, Hugo, Medali? Ninguna, profesor. Muy bien, entonces con esto hemos culminado la sesión de hoy. El encargado de IPC, ingeniero, se encontrará presente. Muy bien, entonces estamos claros. Muchas gracias más bien por haberme brindado este tiempo. Estaré siempre ahí abierto a sus preguntas. Cualquier cosa pueden consultarme a través de la coordinador o el coordinador y yo podré responderles. También les voy a compartir la primera diapositiva de legislación, introducción a la legislación laboral para que tengan. Y como un poco también de refuerzo, no hemos podido ver los contratos de trabajo, también les voy a hacer llegar el tema de contrato de trabajo. Muy bien, un gusto conocerlos, Hugo, Medali y Lisset, y con ustedes hasta una próxima oportunidad. Gracias por su participación.